El S&P 500 se desplomó un 2,61% y todo comenzó con una advertencia de Moody's. La agencia rebajó la nota crediticia de Estados Unidos por una razón clave: la deuda está fuera de control, justo cuando se propone una baja de impuestos. El resultado: el dólar se desplomó, las tasas se dispararon y los inversionistas huyeron del riesgo. Pero eso no fue todo. Trump volvió a encender la guerra comercial. Amenazó con un arancel de 25% a los iPhones fabricados fuera de Estados Unidos y un 50% a las importaciones europeas. El mercado reaccionó con miedo. Los 11 sectores del S&P 500 cayeron, pero no todos los sectores reaccionaron en la misma magnitud. Vamos a revisar el S&P 500 bajo la lupa. Como dijimos al inicio, semana en rojo para el S&P 500. El indicador cayó 2,61% y ninguno de los 11 sectores tuvo desempeño positivo. Vamos a partir ahora por el sector de mayor pérdida, que es el sector energía, que cayó un 4,08% durante la semana. Esto se debe principalmente a la caída del petróleo, que cayó alrededor de 1,7%, y donde las dos más importantes empresas del sector, ExxonMobil y Chevron, que pesan un 38% en el sector de energía, cayeron 4,77% y 3,91% respectivamente. El segundo sector de peor desempeño fue el sector de tecnología, que cayó un 3,44%. Este sector se vio impactado fuertemente por el alza de las tasas de interés que expliqué en la introducción. Dentro de este sector hay dos empresas muy significativas que cayeron fuertemente. Una es Apple, que cayó un 7,57%, afectada no solamente por las tasas de interés, sino también por el aumento de aranceles de 25% anunciados por Trump. Adicionalmente, Nvidia cayó un 3,04%. El sector con mejor desempeño esta semana, pero todavía negativo, fue el sector de consumo básico, que cayó un 0,57%. Este sector es conocido por ser un sector defensivo, es decir, cuando aumenta el riesgo y la volatilidad, los inversionistas se refugian en este sector. Dentro de este sector hay empresas como Walmart que tuvieron comportamiento negativo producto de los efectos de los aranceles que impactarán en los márgenes de ganancia. Sin embargo, otras empresas que son más estables como Procter & Gamble y Colgate tuvieron utilidades o ganancias durante esta semana. El segundo sector con menores pérdidas es el sector de servicios públicos, que cayó un 1,36% durante la semana. Este sector está compuesto por las principales empresas eléctricas de Estados Unidos. Este sector se ha visto muy favorecido durante este año, producto principalmente de la inteligencia artificial. Sí, aunque no lo crean, estos servicios públicos proveedores de electricidad se han visto favorecidos por el aumento creciente de la demanda de energía. Este sector se ha convertido en el mejor sector en lo que va corrido del año, con un aumento de un 7,09%. Y para terminar, revisemos rápidamente lo que ha sucedido en un mes para que tengas una visión más amplia, y destaquemos solamente los tres mejores sectores, que son el sector de industria, que ha subido un 9,16%, el sector de tecnología, que ha subido un 8,8%, y el sector de consumo discrecional, que ha subido un 6,6%. Durante la próxima semana, dado que es fin de mes, vamos a realizar un análisis en profundidad del comportamiento de los sectores, destacando las principales empresas. Te invito desde ya a visitar nuestra página web finmotiv.com en la sección Mercados Financieros, donde encontrarás esta herramienta interactiva y podrás por ti mismo revisar el desempeño de la bolsa en los diferentes periodos de tiempo. Esta semana el mercado voló fuerte y no fue optimismo. Con la deuda creciendo sin control y nuevas amenazas comerciales sobre la mesa, el S&P 500 no solo cayó, mostró miedo. La próxima semana será clave para revisar si la guerra comercial sigue escalando y monitorear cómo evolucionan el dólar y las tasas de interés, que se han convertido en indicadores clave a seguir. Todo esto lo revisaremos la próxima semana aquí en S&P 500 bajo la lupa. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campana
para no perderte el próximo análisis.